Buenos días a todos. Pues en esta sesión que sigue del diplomado, pues vamos a abordar un poco lo que es acerca de los modelos. Bueno, el título dice modelos, pero más bien quisiera nombrar nada más un modelo principalmente que nos habla de la psicopatología. En anteriores sesiones pues hemos visto de alguna manera pues todo lo que implica a lo mejor evaluar la conducta normal, definirla. Veíamos en el video pasado un poco lo complejo que es hacer un psicodiagnóstico en un niño, ya que se tienen que considerar un sinfín de variables. En esta ocasión, pues quiero explicar más bien un poco esa evaluación que se practicaría con el niño, pues de alguna manera en qué modelo se puede encuadrar. La ventaja de contar con modelos explicativos dentro de cualquier ciencia, pues fundamentalmente va a ser la de organizar, esquematizar, sistematizar finalmente todo el conocimiento que adquirimos justamente a partir de las diversas técnicas. Puede ser entrevista, pruebas psicométricas, etcétera. Entonces, en ese sentido, para empezar con la exposición, quisiera comentar un poco acerca de lo que es el modelo biógeno, ¿sí? El modelo biógeno fue el primer modelo explicativo que surge para intentar entender la conducta anormal o la psicopatología. Fue de los primeros, pero también a la par de él surge otro modelo que, bueno, en este caso por cuestiones de tiempo no se aborda, ya que es muy sencilla la premisa del otro modelo. El otro modelo es el modelo metafísico, modelo teológico, donde de alguna manera la conducta normal se explica pues a través de dos puntos de vista muy divergentes. El primero, el de la persona que tiene algún tipo de trastorno mental, que es así por alguna cuestión de voluntad de Dios, ya sea por un castigo divino, ya sea por algún tipo de éxtasis, por ejemplo, en el caso de los santos, o la otra opción es la conducta normal se puede explicar a través de lo que es la posesión de algún espíritu maligno, la posesión demoníaca en este caso. Este modelo, pues de alguna manera, bueno, no es un modelo como tal, pero esta concepción de la conducta normal, pues de alguna manera fue muy importante en la historia de la psicopatología, porque finalmente la existencia de esta postura permite a lo mejor desarrollar alternativas a lo que es la explicación de la conducta normal, sobre todo cuando justamente esas explicaciones teológicas pues no conducen a ninguna parte, ¿sí? Bien, en el caso del modelo biógeno, que es el que nos ocupa en este momento, podemos decir lo siguiente: su principio fundamental subyacente va a ser que todo trastorno mental va a ser una enfermedad, y por lo tanto su psicopatología o su base, digamos, etiológica o su base se va a producir por la existencia de anormalidades, ya sea biológicas o, por ejemplo, fisiológicas. Por lo tanto, en este modelo biógeno, por así decirlo, la forma de tratar al trastorno mental o la psicopatología, pues básicamente va a ser a través de medidas correctivas que inciden directamente sobre esas anormalidades fisiológicas o biológicas, ¿sí? También pues podríamos hablar de medidas estructurales, ¿no? O de anormalidades estructurales. Bueno, en este caso las bases biológicas de la conducta normal se atienden a dos puntos de vista diferentes: desde el punto de vista anatómico, fisiológico, que nada más dice aquí anatómico, o lo que son perspectivas o explicaciones bioquímicas, ¿sí? Es decir, el sujeto tiene una patología simple y llanamente porque algo dentro de él o no está bien estructurado como debería estar, lo que es una perspectiva anatómica, o hay una cuestión bioquímica en cuanto a neurotransmisión, ¿sí? Son las dos posturas principales que abordan las explicaciones biológicas de la conducta normal, ¿sí? En este caso, las etiologías básicas, el término etiología significa causal, la causa subyacente, o lo que provoca el trastorno en cuestión. En este caso, las etiologías básicas van a ser de tres tipos. Una enfermedad mental, un trastorno mental, se puede explicar a través de
una infección ¿de qué? Del sistema nervioso, ¿sí? Es decir, en este caso, cuando hablamos de una infección del sistema nervioso, nos referimos principalmente al cerebro. Una infección de una meningitis puede traducirse, puede traducirse en la generación de un trastorno o de una conducta anormal, o de no tanto una enfermedad mental como tal, o trastorno psiquiátrico, pero sí puede tener manifestaciones a nivel psicológicas. Pensemos, por ejemplo, en este punto, qué es lo que pasa cuando a un sujeto le sube mucho la temperatura y empieza a convulsionar. El riesgo justamente de una convulsión es enorme, ¿sí? Y hay que recordar que atrás de ese aumento de temperatura, de ese incremento de temperatura corporal, puede subyacer un proceso infeccioso. Dentro de esta, digamos, etiología, también podríamos citar lo que es la infestación. Para intentar diferenciar ambos términos, por infección nos referimos justamente a la invasión o la presencia de organismos unicelulares en el torrente sanguíneo, ¿sí? Una infección, que puede ser ya sea bacteriana o puede ser viral. Pero cuando hablamos de infestación, nos referimos justamente a la presencia también de organismos pluricelulares que están adentro del cuerpo de la persona. Algo muy sencillo, una infestación, por ejemplo, por solitaria, ¿sí? De repente están algunos alimentos que no se procesan adecuadamente, pueden provocar la presencia de algún tipo de parásito, parásito microscópico, que se va a alojar directamente en el cerebro y se va a estar alimentando de justamente la masa encefálica, ¿sí? De ahí que se recomienda que no se consuman alimentos en vía pública, o sobre todo que estén preparados con las medidas adecuadas de higiene, o que también de alguna manera estén a la intemperie, al aire libre. En el caso de la etiología sistémica, podría decirse que esta subyace a una malformación estructural. ¿Qué significa una malformación estructural? Que a lo mejor el cerebro, una de dos, o no está conformado como se supone que debería de ser, es decir, no está bien formado o bien hecho, por así decirlo, de manera entendible. Por ejemplo, a lo mejor tiene un aumento de tamaño, o no se desarrolló adecuadamente a su tamaño normal, o hay una estructura que es más grande que la otra, o hay, por ejemplo, alguna tumoración, cáncer, etcétera, que puede constreñir o puede, digamos, apachurrar, por así decirlo, esta estructuras cerebrales importantes, ¿sí? Y esto se va a traducir en una manifestación psicopatológica. La otra causa, que también puede subyacer a un trastorno mental, va a ser la presencia o haber sufrido un accidente, un trauma cerebral, sobre todo un accidente que a lo mejor te comprometió la cabeza, a lo mejor hubo exposición de masa encefálica, y todo esto finalmente va a provocar tanto una enfermedad infecciosa como sistémica como traumática, ¿sí? Podríamos decir que el trastorno mental por trauma es el más severo, es el más abrupto, sobre todo porque parten de un supuesto muy básico y muy sencillo. Hoy no tengo nada, estoy completamente sano, pasa el accidente y posiblemente en unas cuantas horas ya tenga alguna manifestación conductual. Por eso la importancia de a lo mejor que nos recomiendan de si se va a conducir motocicleta, algún tipo de vehículo, sea con las medidas necesarias pertinentes, por ejemplo el casco. En ese sentido, la anormalidad se puede explicar como un problema biomédico, sobre todo sustentado en evidencias empíricas, cuando
las sustancias bioquímicas que intervienen en muchos trastornos del comportamiento están afectados. En este caso me refiero exclusivamente y específicamente a las neuronas que no tienen los suficientes neurotransmisores necesarios para poder realizar su función adecuada. Ahí hablaríamos de alteración bioquímica. Y esto obviamente se va a sustentar en pruebas objetivas, en pruebas de laboratorio, no solamente a simple vista. Lo que nosotros percibimos a la vista es importante, sí, pero tendríamos que confiar también, en el caso del modelo biomédico, pues tenemos que confiar justamente en los exámenes de laboratorio que se le practican al paciente. En este caso, también tenemos trastornos mentales netamente orgánicos. Viene un ejemplo aquí muy sencillo. El mal de Huntington o corea de Huntington, que se define como la pérdida de neuronas en los ganglios basales o enfermedad de Alzheimer también, de repente su manifestación conductual es muy obvia, muy visible, y pues lamentablemente por lo visible es también ¿cómo decirlo?, muy incómoda de observar. Los pacientes con corea de Huntington no pueden controlar voluntariamente ningún músculo de su cuerpo y parece que están hiperactivados en cuanto a que están en un constante movimiento. El punto es que esos movimientos parecería que son la coreografía de algún baile moderno. Si recuerda, por ejemplo, bueno, en los años 80 estuvo muy de moda el breakdance, que era un estilo de baile pues bastante revolucionario para su momento. Digo, ahorita pues el reggaetón, si se le puede llamar baile, pues es a lo mejor somos demasiado bondadosos con el reggaetón. En el caso de la corea de Huntington en concreto, el sujeto no puede controlarse y camina, pero parece que está bailando. Por eso mencionaba lo del breakdance. Pareciera que está bailando breakdance. De ahí que se le llame corea de Huntington. Corea son movimientos que parecen coordinados y que se parecen a un baile. Bastaría recordar, por ejemplo, la coreografía, ¿sí?, que es justamente cuando se hace un maestro de baile, bailarines o danzantes, de alguna manera inventan pasos de baile, ¿sí? No tanto por el país Corea, sino nada que ver, ¿sí? Esta corea de Huntington hace muchos años, se les llamaba también mal de Zambito, ¿sí? Y es justamente igual que la corea de Huntington. Pueden buscar incluso en internet, en YouTube, algunos videos, nada más tecleenle corea de Huntington o mal de Zambito o baile de Zambito, y pues van a encontrar cómo luce una persona que tiene este trastorno, ¿sí? Pero en este caso no fue un accidente, no fue una infestación ni infección, simplemente es una causa orgánica, 100%, pero que tiene que ver con la anatomía y con la fisiología de las neuronas, ¿sí?, particularmente las que se ubican en los ganglios basales. También hay trastornos mentales de naturaleza funcional, ¿sí?, donde se presentan patrones de conducta anormales, pero no hay un claro indicio, o por lo menos a simple vista, o por lo menos basado en pruebas de laboratorio, que hable de alteraciones orgánicas cerebrales. Justamente en esta categoría de trastornos mentales funcionales podemos encontrar trastornos como la ansiedad, la depresión y la esquizofrenia, que si bien tienen una influencia muy fuerte a nivel biológico, a nivel hereditario, esta no es suficiente para explicar la generación de síntomas en algunos pacientes y la no generación de síntomas en otros pacientes. Es decir, algo pasa en el funcionamiento cerebral que hace que el paciente contraiga o adquiera la enfermedad. Sin embargo, no afecta a todos por igual. En el caso de la esquizofrenia en concreto, se maneja justamente esa hipótesis, esa teoría, de que ciertamente es importante la carga genética que tenga el paciente con esquizofrenia, pero también va a ser importante la cantidad de estrés que sepa manejar ya de forma eficiente. Y esto tiene que ver con un trastorno funcional. Bien, pasamos ahora a continuación a hablar un poco acerca de los signos. Los signos, como dice la definición, son indicadores objetivos de un proceso orgánico anómalo.
Aquí vemos, por ejemplo, la fiebre. La fiebre es un signo objetivo de una infección. La primera respuesta del cuerpo al detectar la invasión de un organismo extraño, de un microorganismo extraño, va a ser la elevación de la temperatura, justamente para intentar contener, para intentar matar, por así llamarlo, a ese cuerpo extraño. Y entonces cuando el sujeto experimenta fiebre. Ahora, ciertamente cuando un paciente se presenta con fiebre, significa que finalmente tiene algo que está funcionando mal en su cuerpo. Ahora, ese es el punto, la cuestión del signo. Pero otra cosa es el término que está aquí en la definición, que es un indicador objetivo. Es decir, tiene un signo, para que se le llame signo, tiene que ser evaluado o tiene que ser ponderado a través de ¿cómo se llama? De un instrumento físico. Por ejemplo, en el caso de la fiebre, pues el indicador el instrumento físico sería pues un termómetro. Otros signos, por ejemplo, serían la frecuencia cardiorrespiratoria, que esta pues perfectamente se puede evaluar a través de un estetoscopio o de un baumanómetro, por ejemplo, ¿sí? También otro signo, pues, o de otros signos, por ejemplo, pueden ser la actividad cerebral. Y para eso se emplean aparatos como el electroencefalograma, ¿sí? En donde, por ejemplo, al sujeto se le colocan en el cuero cabelludo, en la cabeza, obviamente, pues algunos electrodos que tienen como finalidad cuantificar y medir y hacer una gráfica de esas actividades, de su actividad cerebral. Dependiendo de qué es lo que se esté buscando, se va a colocar los electrodos en determinada área funcional. Entonces, finalmente, un electroencefalograma, pues también se supone que evalúa esto. Al igual que, por ejemplo, un cardiograma, una resonancia. Si, por ejemplo, en la resonancia magnética nuclear o la tomografía por positrones, de repente se le toma una tomografía, un ATAC, una resonancia del cerebro, y de repente arroja una estructura que no debe de estar ahí, pues el diagnóstico giraría en torno a lo mejor un posible tumor o cáncer, ¿sí? Ya después de esto, pues se procedería pues a hacer las confirmaciones necesarias. A manera de ejemplo también, por ejemplo, podríamos hablar, cuando vamos al médico familiar, nosotros decimos qué es lo que tenemos, y eso se llama síntoma. Pero el médico se supone que, bueno, digo se supone porque a veces siempre pasa así, pero no siempre. Se supone que el médico tiene que auscultarte, tiene que evaluarte justamente todo lo que mencionaba: temperatura, peso, talla, frecuencia cardiorrespiratoria, química sanguínea, etcétera. Y él va a pedir, por ejemplo, a partir de los signos vitales simples de la auscultación, él va a empezar a pedir o a solicitar que el paciente se practique exámenes de laboratorio, pero ya más en concreto, ¿sí? Eso sería lo que son los signos. Entonces los signos quedamos completamente objetivos, y aparte se supone que son evidenciables a través de un instrumento de medición, que en este caso que estamos hablando puede ser, por ejemplo, un termómetro para la fiebre, puede ser, por ejemplo, una resonancia, una tomografía, un cardiograma, electroencefalograma, perdón, etcétera. Hablando, por ejemplo, esto y como dato cultural solamente, en el caso de lo que es la evaluación de la conducta normal, se diseña por William Moulton Marston justamente un aparato que, basado en ese principio de la respuesta fisioeléctrica del cuerpo, él conectaba diodos, o igual electrodos, en el cuerpo del paciente, y lanzaba preguntas. Eran preguntas de repente solamente de sí o no. Si, por ejemplo, se activaba a tal pregunta se activaba cierta región, o daba cierta variación en las curvas que va trazando el instrumento, se presume que miente. Si es una línea plana o sin ninguna alteración, pues, dentro de los rangos, se presume que está diciendo la verdad. Este aparatito pues se le llama comúnmente en nuestros días el detector de mentiras o el polígrafo. Ahora, ¿quién fue William Moulton Marston? Pues fue su diseñador. Clásicamente este investigador
pasa a la fama por dos razones. La primera es justamente esa, la invención del polígrafo. Y también pasa a la inmortalidad como el creador de la Mujer Maravilla. William Moulton Marston fue un psicólogo también, aparte de investigador, que ciertamente crea el polígrafo, pero también al personaje de la Mujer Maravilla. Justamente la Mujer Maravilla, como una de sus herramientas, de sus armas, es el famoso lazo de la verdad, que fundamentalmente es un reflejo que él quiso poner de esa idea que él tenía de que finalmente se puede detectar una mentira utilizando un instrumento más allá de la simple percepción o del simple darle crédito al sujeto, ¿sí? Ese es, por ejemplo, el polígrafo. Y es la razón por la cual William Moulton Marston pues, es famoso por su polígrafo, pero posiblemente sea más famoso por la Mujer Maravilla. Por cierto, ya viene su película en algunos meses, su segunda película. Bueno, tenemos lo anterior, pues se refería principalmente a los síntomas. A continuación, pues voy a explicar un poco acerca, ahora sí, de esa parte que, bueno, decíamos hace un rato que cuando tú vas a consulta, tú llegas diciendo ciertas cosas, lo que te pasa. Eso que tú llegas diciendo se le conoce con el nombre en su conjunto de síntoma. El síntoma entonces va a ser un indicador subjetivo, o sea, es mío, de que hay algo malo en mí. Una cosa es tener fiebre y otra cosa muy diferente, tener la sensación de escalofrío o de tener fiebre finalmente. Puede ser que yo piense que a lo mejor estoy ardiendo en temperatura, como decimos, estoy ardiendo en calentura, pero me toman la temperatura y no, estoy en un rango normal, o ligeramente por encima del rango normal, pero finalmente no llega pues a ser una condición como la que yo estoy experimentando. Cuando vamos a consulta psicológica, justamente lo que nosotros decimos es nuestra lista de síntomas. Ahora, cuando veamos ya en próximas sesiones los trastornos mentales de inicio en la infancia, hablamos que los criterios diagnósticos son aquellos que se encargan de enumerar y enlistar toda la amplia gama de síntomas que puede presentar un trastorno mental, ¿sí? Y agruparlos en categorías o criterios de diagnóstico. Por ejemplo, para el caso de la esquizofrenia, en concreto se maneja que tiene que tener varios síntomas forzosamente presentes, como delirios, alucinaciones, el lenguaje incoherente y conducta desorganizada. Si estos síntomas, evidenciados por la práctica clínica y sobre todo por la observación del especialista, se presentan en un paciente, pues finalmente llegamos a un diagnóstico de que posiblemente el paciente tenga esquizofrenia. ¿De qué tipo y qué es la causa? Esa es otra historia. Pero finalmente, en el caso de los síntomas, lo que quiero que quede claro es justamente que es necesario también finalmente platicar con el paciente para poder darnos una idea de sus síntomas, para poder tener un punto de vista. Por eso es necesario, cuando se evalúa a un paciente, ya sea infantil, adulto, adolescente o persona de tercera edad, pues recurrir justamente a un interrogatorio o entrevista. Entonces, cuando hablamos de esta entrevista, finalmente pues hablamos de esa parte de poder conocer a través de su perspectiva del propio paciente su historial de vida, cómo inician los síntomas, cómo inicia el trastorno, ¿sí? Sobre todo pues para darnos una idea. Ciertamente la entrevista por sí misma, aunque es una técnica maravillosa para hacer diagnóstico, pues no implica que siempre va a ser 100% infalible. También tiene sus errores, generalmente atribuidos al entrevistador, pero toda esa información debe de contrastarse a través de la observación que haga el clínico de su paciente, de las pruebas psicométricas y en algunas ocasiones, dependiendo de la patología, pues pruebas de gabinete o de laboratorio, ¿sí? Bien, esa es la parte con los síntomas. Los síntomas pueden clasificarse, agruparse de dos maneras diferentes. Puede haber síntomas primarios que orientan a un diagnóstico predeterminado o determinado. Ok, por ejemplo, en los trastornos del estado de ánimo, el síntoma primario es una alteración significativa por más de 6 meses de
el estado de ánimo habitual, traducido lo anterior en ya sea que presente un cuadro depresivo o un cuadro de manía. Y en este caso, el síntoma específico del cuadro depresivo es la experimentación subjetiva de lo que se llama tristeza patológica, ¿sí? Entonces, ese es un síntoma primario. O sea, si un sujeto nos llega y dice que me siento triste desde hace como 5 meses, o hace más de 8 meses, o más de medio año, me siento muy triste, no tengo ganas de vivir, no quiero comer, de repente el historial nos revela que a lo mejor ha perdido amistades, ha perdido trabajos, de repente pues abandonó a su familia o la familia lo abandonó a él, pues pueden ser las dos situaciones. Entonces, esa sintomatología que él presenta o que él nos dice, pues nos van a orientar lógicamente no a una esquizofrenia, no a un trastorno por ansiedad, no a un trastorno de conducta alimentaria, sino a lo que es depresión. Ahora, ciertamente hablamos, aunque no lo hemos todavía comentado, pero lo vamos a hacer un poquito más adelante en la siguiente intervención. Hablamos de que hay varios tipos de diagnósticos. Finalmente el diagnóstico es un procedimiento clínico que se hace con la finalidad de conocer una enfermedad y sus causas en un sujeto. Y ese conocimiento se va a traducir pues en el desarrollo de alguna técnica apropiada pues para su intervención. Bueno, ese sería, digamos, es fácil en ese sentido con los síntomas primarios, pero también hay síntomas secundarios. De repente, el hecho de que el sujeto deje de comer en el curso de un trastorno mental, ciertamente es un síntoma, ¿sí? O que él diga es que ya no tengo hambre, o perdí el apetito, o tengo insomnio. Tanto el insomnio como la pérdida de apetito o no querer comer serían síntomas ciertamente secundarios, pero que no cubren por sí mismo digamos, un diagnóstico ya presuntivo en cuanto a que sea este síntoma primario. O sea, no bastan por sí mismos para explicar o para decir que esa persona tiene tal o cual trastorno. Muchos trastornos mentales, ansiedad, trastornos alimentarios, de repente depresión, ansiedad, estrés postraumático, personalidad evitativa, presentan cierto grado de ansiedad, cierto grado de pérdida del apetito o de insomnio. Ese es el punto. Entonces, finalmente, el diagnóstico tiene que también ser un diagnóstico diferencial, se dice, para, vámonos llamando así, para desechar o descartar enfermedades en función de la información que yo tengo. Bueno, bastaría, bueno, en este caso no sé si la conozca. Hubo una serie pues muy famosa, muy reconocida, el Doctor House, que trataba de un médico pues y su equipo de trabajo, que es un médico diagnasta, un médico diagnosticador. Y principalmente la serie gira en torno a que en cada capítulo se presentan un paciente con alguna condición médica, en el ejemplo, una condición médica que tiene que diagnosticar el Doctor House. Y siempre lo hace pues anotando en un pizarroncito pues los síntomas específicos, y le pide bueno, la serie me gusta a mí en lo particular, y le pide a sus lacayos, como él llama a su equipo de diagnóstico, le pide a sus colegas que emitan diferenciales, es decir, que empiecen a descartar esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ese es justamente de lo que se trata en el diagnóstico, en los síntomas secundarios. Se descartan síntomas que no son específicos para una enfermedad. Y entonces se va, a lo mejor, si tiene de repente tristeza, y de repente, y de repente también experimenta un miedo focalizado, no sé, a las arañas, o a las alturas, o a espacios cerrados. Digo, tanto la tristeza como lo que es el miedo focalizado pueden atribuirse a varias cosas. Entonces tendríamos que empezar a descartar qué es uno y qué es otro. Si a lo mejor la tristeza es algo pasajero, o si es el núcleo central del padecimiento, o si el miedo focalizado es la esencia del trastorno, y ¿cómo se llama? El insomnio era solamente algo secundario. Y ese es justamente hacer un diagnóstico diferencial.
poder estar en condiciones de decir esto es y esto no lo es, ¿sí? Tenemos otra idea que también viene de la mano con todo lo anterior. En algunas ocasiones se habla de, bueno, que ciertamente hay síndromes, posiblemente el síndrome más conocido sea el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, básicamente es el SIDA. En este caso, para que se le llame a algo síndrome, tendríamos que hablar de conjunto de signos y síntomas que van a aparecer en forma de cuadro clínico, pero que se agrupan o forman un patrón recurrente. Casi siempre todas las enfermedades en realidad pudieran ser síndromes. Hablando de, por ejemplo, está lo que son la epilepsia, que se le cambió a nombre y se le llama ahora actualmente síndrome convulsivo, donde justamente sus signos y síntomas comunes o persistentes, o que aparecen de manera recurrente, son la experimentación de un aumento súbito manifestado en descargas eléctricas en el cerebro que provocan un ataque, ya sea tónico-clónico del paciente y que de repente también se caracteriza, entre otras cosas, por justamente pérdida momentánea de la conciencia, alteración del estado de ánimo, confusión mental o embotamiento. También se presenta lo que es posiblemente una relajación de los esfínteres, etcétera, perdón, etcétera, etcétera. Ese es justamente lo que es el síndrome. Entonces el síndrome de alguna manera es la agrupación de signos y de síntomas que aparecen o suelen aparecer en cuadros clínicos de forma recurrente. Entonces cuando justamente se presentan A, B y C juntos, de repente voy a buscar a lo mejor en un libro, en un manual psiquiátrico, por ejemplo, en lo que nos ocupa a nosotros, por ejemplo, trastorno ABC se caracteriza por, y empiezo justamente a comparar lo que yo tengo en la vida real contra lo que viene en el manual de diagnóstico. Si son compatibles, obviamente todo el diagnóstico pues ya está hecho. Sería como ponerle esa etiqueta de trastorno ABC, ¿sí? En el ejemplo que estaba dando. Y esa es la ventaja, por ejemplo, de contar con lo que son síndromes que nos agrupan ya ciertos síntomas y ciertos signos ya muy característicos. Bueno, pues básicamente por esta parte, estas dos diapositivas después les explico, solamente están están en el video. Posteriormente las voy a subir a la ¿cómo se llama? Al Classroom. Son ejemplos de neurotransmisores, y creo que por acá viene, sí, neurotransmisores, su ubicación, el efecto y las funciones, y básicamente la misma tablita, nada más un poquito más extendida, ¿sale? Bien, por mi parte es todo, y comentar lo siguiente, para la próxima sesión ya empezaríamos a abordar lo que es la patología, la psicopatología como tal, los trastornos de inicio en la infancia. Empezaríamos con la discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces una de las tareas que va a hacer justamente va a ser leer del DSM-5 o hacer una investigación sobre la discapacidad intelectual, antes llamada retraso mental. Por mi parte es todo, agradezco la atención y seguimos en contacto. Gracias.